el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Yo creo que todos los discípulos y los cristianos de la iglesia primitiva pagaron un precio por seguir a Jesús. Mateo capítulo 8, verso del 18 adelante. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Y se le acercó un escriba y le dijo: Maestro. Esto que dijo el escriba es lo que dice todo mundo cuando viene a la fe. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Creo que la mayoría de la gente está familiarizada con el conocimiento de que Jesús era llamado el Hijo del Hombre. Y muchísimos siervos de Dios son como Jesús. No tienen tampoco dónde recostar su cabeza. Algunos aspirantes que quieren seguir a Jesús son como los políticos, lo hacen de manera equivocada. Solamente quieren el poder para provecho propio, mientras miles y miles carecen como Jesús de un lugar donde recostar su cabeza. Este hombre quiere seguir a Jesús conservando su puesto de escriba, manteniendo su relación de poder, ofreciéndose como experto hombre de leyes, jurista, abogado, doctor en teología, buen administrador, jerarca de Israel. Mateo 8:21 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estas dos escenas están al principio del capítulo de Mateo 8. Y al comienzo del mensaje y la vida de Jesús, con pequeñas variaciones por sus primeros seguidores. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Un discípulo de Jesús debe dejar que Él moldee su carácter, que cambie su manera de vivir, porque al entender esto, cómo tienen que vivir, la gente se para. ¿Por qué se para? ¿Por qué no quiere avanzar la gente? ¿Por qué llega a cierto nivel y se va al mundo de nuevo? ¿Por qué? Porque descubren que nuestro compromiso conlleva cambios. Los cambios de implementar la voluntad de Dios para su vida. Y ahí vemos que muchos nunca toman el compromiso de ser verdaderos discípulos porque están conformes con las condiciones en que viven. No pasan de ser discípulos impulsivos, no pasan de ser solo interesados, porque nunca se comprometen como este escriba. Ya él había seguido a Jesús por un tiempo, y al ver la grandeza de Jesús entre la gente, eso le entusiasmó, y entonces quiso ser parte de la obra que tanto le llamó la atención por las multitudes. Estaba dispuesto, como él dijo,
te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor Jesús le dice, despertá, oye, despertá, revisá tus palabras. Las aves de los cielos, como las zorras, tienen su propio hogar, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Jesús no rechazó al escriba, ni tampoco le prohibió ser su seguidor. Y él estaba camino hacia Jerusalén. Lo que él quería era que el escriba tomase la decisión en base a la realidad. Le estaba mostrando y al mismo tiempo le estaba desafiando a calcular el costo de ser un verdadero discípulo. La pregunta es personal. ¿Qué te va a costar a vos tomar la decisión de comprometerte como discípulo de Jesús? Lo que se aprende aquí es que no es suficiente servir al Señor. Uno tiene que tener compromiso, porque seguirle envuelve un sacrificio personal. Seguirle tiene costos. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús tenía una vida nómada. En Timoteo, 1 de Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos. Lucas 9, 59 adelante. Y dijo a otro, sígueme. Y él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve a anunciar el reino de Dios. Este hombre ya había tomado la decisión de seguir a Jesús. La Biblia dice que este hombre ya era discípulo, o sea que de alguna manera su vida ya estaba involucrada en el servicio al Señor. Y el Señor Jesús puso una prueba a su compromiso a través de un llamado mayor al servicio. Este es el llamado que Él extiende a cada verdadero discípulo. Y la respuesta parece noble para nosotros cuando Él dijo, déjame primero que entierre a mi padre. Pero con estas palabras entendemos que este hombre ya era discípulo, pero no quería dar un paso adelante. ¿Ese sos vos? ¿Ese sos vos? Era imposible que el padre recién hubiera muerto. La tradición de los judíos afirma que el cuerpo de un muerto tenía que ser enterrado dentro de las 24 horas después de la muerte, como nosotros hacemos en nuestra cultura. Y si su padre hubiera muerto, el discípulo estaría de luto y según también las costumbres judías, tendría que estar en el entierro. No era que su padre estuviera muerto. Si así fuese, como era discípulo, Jesús y todos los demás lo sabrían. Y Jesús le hubiera dicho, está bien, anda, haz lo que tenés que hacer, honra a tu padre y luego vienes. No había conflicto, no había problemas, porque el hombre estaba cumpliendo lo que era correcto. Cuando Jesús le dijo a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, el deseo de este supuesto discípulo no era cumplir con sus obligaciones familiares, con sus palabras estaba ocultando un verdadero problema. Este conflicto de responsabilidad era solo una excusa para no cumplir con el llamado al servicio, porque Dios le estaba demandando una mayor entrega.
Pregunta personal. ¿Qué te impide a vos realizar un compromiso de seguir la voluntad de Dios en tu vida? Tienes que analizar por qué no avanzas, cuántos años en la fe, cuándo vas a dar el paso. ¿Cuánto amas, cuánto das? Dice, hay un dicho popular. ¿Cuánto amas, cuánto das? Y Dios espera que nos comprometamos con Él, pero bajo sus condiciones. Algunos van a ser llamados así como Abraham, que le dijo el Señor de inicio, vas a dejar padre, casa, parentela. De inicio. Porque el Señor desea que sus discípulos tengan un compromiso sin excusas, aun cuando signifique dejar a tus seres queridos atrás. Lucas 18, versos 28 adelante. Entonces Pedro dijo, pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Seguir a Jesús no significa o no involucra que Él debe cumplir mis deseos, mi voluntad, sino que soy yo el que tengo que despojarme de mis sueños y mis deseos para cumplir los deseos de Él. Cuando tenemos un falso entendimiento de lo que es el llamado, vamos a perder de vista lo que Dios desea de nosotros. Si le decimos a la gente que al seguir a Jesús todos nuestros deseos se van a cumplir y que todo será más cómodo, le estamos mintiendo a la gente. Y estamos dando una falsa esperanza. Y cuando comiencen a buscar a Dios y se enfrenten con grandes dificultades, van a sentir que hay un choque. Porque ellos mismos se van a chocar contra una pared. Porque nadie les dijo, ni en ninguna parte de la Escritura dice que seguir a Jesús es todo recto. Hay conflictos. Hay conflictos. La cruz siempre trajo conflicto. Simeón le dijo, cuando presentaron al niño Jesús en el templo, Simeón le dijo a su madre, este ha venido para caída de muchos. ¿Por qué? Porque tropiezan con la cruz, tropiezan con el llamado y entonces se caen. En el pensamiento judío de esa época, seguir a Cristo implicaba riquezas, comodidad y bendición. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un reino terreno. Y en el mundo consumista y humano, ese también es el pensamiento de muchos. Por eso es que apareció esa doctrina de la prosperidad y caló tan fuerte, tan hondo en la iglesia del siglo XX desde el año 1950. La teología de la prosperidad, también conocida como el Evangelio de la Prosperidad, es una falsa doctrina, falsa doctrina que enseña que Dios bendice a los fieles con prosperidad económica y con bienestar físico. Es falsa. Esto es una distorsión de la promesa que recibirán una recompensa de 100 por 1 a quienes hayan dejado todo por el reino. De ahí, para pedir ofrendas en muchas iglesias, dan un mensaje largo afirmando que si das 10, Dios te va a dar 100.
Viéndolo de ese modo, entonces la gente piensa en un negocio, pero es una doctrina falsa, la doctrina de la prosperidad. ¿De dónde se sacaron? De Marcos 10:30, que dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Estos predicadores de la prosperidad manipularon la palabra para que se ajuste a sus propósitos. Seguir a Jesús implica entregar nuestra vida completa para cumplir la voluntad del Padre. Pero Él nos enseña a tomar la cruz y seguirlo. Porque a Jesús no le importó venir a este mundo a morir. Y se mantuvo fiel hasta lo último, hasta el último minuto estuvo dispuesto a llevar la cruz con tal de hacer la voluntad de su Padre. Como dije, los discípulos también en el tiempo de Jesús creían que Jesús había venido para acabar con la opresión romana y hacer de sus vidas más cómodas. O sea que ellos tenían en sus mentes un evangelio diferente. Y por esta razón, cuando los discípulos vieron el sufrimiento de Jesús en la cruz, no podían comprender esta situación. Y cayeron en la pregunta incorrecta: ¿por qué? ¿Por qué? Y esto les llevó a todos a tener razonamientos incorrectos acerca de la muerte de Cristo. Si los discípulos hubieran cambiado el por qué por para qué, se hubieran dado cuenta que a través del sufrimiento de Cristo, lo que estaba por llegar era la redención, reconciliación y salvación del mundo. El tercer hombre está en Lucas 9, 61, 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le contestó: ninguno que habiendo puesto la mano en el arado mira hacia atrás es apto. El que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Las exigencias del reino están en juego. No hay disculpas que valgan. La invitación de Jesús siempre es a seguirle y exige una respuesta sin titubeos. Jesús no te da explicaciones ni las acepta cuando te invita a seguirle. Él simplemente te dice: sígueme. Por eso está registrado Mateo como un ejemplo. Mateo estaba en un lugar donde cobraba impuestos y Jesús pasó por ahí, le mira y le dice: sígueme. Y Mateo inmediatamente alzó su mango, su libreta y lo siguió. Porque el sígueme es imperativo. Él conoce de sobra las disculpas para retrasar seguirle. Y este llamado no te deja mirar por el espejo retrovisor. Tienes que avanzar hacia adelante sin dar retro, porque el arado va haciendo surco en tu vida personal, pero hacia adelante. Esa actitud indecisa de los discípulos es una muestra de su falta de compromiso en la obra de Dios. ¿Está dispuesto a servir con su vida si puede tener un poquito de tiempo para volver a casa y decir adiós a todos los que están allí? Hay un ejemplo en la Biblia de una última despedida y fue la de Eliseo. Dice que Eliseo estaba arando
cuando pasó el profeta Elías y le puso el manto velloso, que era una identificación de profeta. Y él le dijo: voy a ir a mi casa, voy a despedirme de mi familia. Y Elías asintió. Lo leemos esto en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 21. Es algo totalmente diferente del otro, porque este aceptó, mató su ganado, sus bueyes, y con el arado lo quemó, coció los bueyes como ofrenda y se despidió de su casa y se fue con Elías a ser su sirviente. Porque la transferencia es así. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 comienza. Dice: partió de allí Elías y halló a Eliseo de Safat, que estaba arando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era ocioso? No, era un trabajador. Estaba arando. Y delante de él iban 12 yuntas de bueyes. Y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Ese manto se llamaba el manto velloso que identificaba a los profetas. Entonces Eliseo dejó los bueyes, salió corriendo tras de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, regresa, ¿acaso te lo estoy impidiendo? Y regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran, y después se levantó y se fue tras Elías y Cuando Eliseo mató sus bueyes, estaba demostrando que pasaba la puerta del no retorno. No iba a volver atrás. Nunca más volvería él a hacer lo mismo. Y renunció a su manera de vivir para seguir a su mentor. Y el Señor Jesús enseña que la respuesta es seguir hacia adelante. No está permitido mirar atrás, como escribió Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, verso 13. A los Filipenses Pablo les escribió y les dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a vos a su servicio? ¿Cuántas veces lo ha hecho? A través de sueños, a través de revelación, a través de profecía, a través de predicación, a través de la intuición. ¿Cuántas veces? Debemos fijar nuestra mirada en las cosas y oportunidades que están adelante, porque mirar atrás es una imprudencia. El discípulo, como el labrador, avanza con el arado hacia adelante. ¿Cuáles son las tentaciones que vos no podés dejar atrás? ¿Qué te impide avanzar cada vez que el Señor te invita a que te comprometas en el ministerio? El compromiso es seguir a Jesús y significa un sacrificio personal que incluye dejar a la familia atrás para que puedas enfocarte completamente, sin distracción, para servir a Dios. Mira, estos 3 hombres quedaron registrados como discípulos sin compromiso.
¿Es tal creyente? Sí, es creyente. Sin compromiso. ¿Qué es creyente? Sí, es creyente. Sin compromiso. Por eso el Señor dijo, oren por obreros para la mies, porque hay pocos obreros, porque ellos quieren servirme bajo sus condiciones, bajo sus propias condiciones. Por eso es que no quieren seguirme, pero yo tampoco quiero ese tipo de obreros para mi mies. Jesús nos dijo, o nos dijo más bien, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque para que la gente escuche el Evangelio, debe haber alguien que les predique. Por eso es que necesitamos orar a Dios para que envíe personas que prediquen, personas que enseñen, personas que ministren, personas que ayudan. Recuerden que cuando la iglesia primitiva oraba en relación a la cosecha espiritual, ellos oraban de manera diferente. Ellos no pedían obreros, ellos eran los obreros. Por eso ellos decían, Hechos 4:29. Miren lo que ellos decían: concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. ¿Y quiénes eran los siervos? Ellos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso es lo que ellos estaban orando. Ellos oraban por puertas de oportunidades. Las puertas de oportunidades Dios las abre para proclamar el Evangelio valiente. Dios es el que abre las puertas y Dios es el que cierra las puertas. Y la puerta que Él cierra nadie la puede abrir, pero la puerta que Él abre nadie la puede cerrar. Él abre las puertas de oportunidades. Él es el que da la valentía para proclamar el Evangelio. Por eso es que la gente puede pararse en una esquina y agarrar un megáfono o un micrófono y predicar. Porque Dios le da la valentía, el denuedo de hacer eso. Durante las oportunidades que ellos tendrán. Ellos también esperaban que Dios les confirmara el Evangelio con sanidades, con señales, con maravillas. Porque donde hay corazones dispuestos, la gente se acerca a escuchar. Sale a la puerta de su casa, se acerca a escuchar. Y Dios respondía a esta oración. Hechos 4:31. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Pablo también pedía oración por él, porque las primeras flechas caen en el líder. Pablo pedía oración. Vayan a 2 de Tesalonicenses 3:1 y véanlo con sus propios ojos. Decía Pablo, por lo demás, hermanos, oren por nosotros. Él era el misionero, él era el predicador, para que la palabra de Dios, del Señor, corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Efesios capítulo 6, verso 19. Y ahí dice, y oren por mí. Está hablando Pablo. Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra
para dar a conocer con denuedo, con valentía, el ministerio o el misterio del Evangelio, por el cual decía él: yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Si la gente es salva o no, no depende del predicador. El predicador solamente da el mensaje. El predicador llama al arrepentimiento. Pero si la gente es salva o no, depende de ellos mismos, de su corazón. El predicador va a dar la palabra, pero eso no garantiza que alguno se salve, porque Dios le da a la gente el derecho de tomar sus propias decisiones. Aún la de su salvación depende de la respuesta del oyente. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.